Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, Buenas noches, Buenas profesor. noches. Buenas Noches. noches. Bien. Bueno, vamos a empezar, dado que ya hay varias influencia de asistentes. Por favor, me confirman que estoy compartiendo la pantalla. Ya, sí, señor. Voy a quitar un poquito la cámara, que cuando comparto pantalla yo no sé qué pasa con el computador. Listos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con la semana número 4. Antes de continuar con la semana número 4, que es la semana en la que estamos transitando, recuerden, para que tengan en cuenta, ya hice modificaciones de las notas, pues el sábado calificando recordé que les había dado plazos al domingo, entonces por eso suspendí ahí un poco, algunos me escribieron unos mensajes, pues yo les comenté eso. Ya las personas que hoy califiqué en la mañana, las personas que eh, aún no habían dado respuesta al foro, pues sí, ya les califiqué, pero yo voy a volver a revisar, ¿sí? Obviamente no va a ser sobre 5 porque el plazo era hasta el domingo, pero sí les voy a revisar lo que ya habían cargado para que no les quede cero y puedan calificarles. Eso es respecto a la semana número 2 del foro. La semana número 3, recuerden que tienen plazo hasta el 24 de septiembre para que puedan cargar la actividad. Porfa, recuerden que ya estamos también con la semana o el foro número 4, que hoy lo voy a activar. Entonces Profesora, es importante que no dejen para pro- después. ¿Sí? profesora, ¿Tenían alguna pregunta? sí, buenas noches. Le habla Juan Bueno, Carlos García. ¿Cómo está, profesora? señor. Profe, Bien, sí, señor. yo soy una de las personas que no entregó el foro 2. De manera respetuosa le pido a ver si es posible que tenga una consideración solo con esta. Lo que pasa es que como hemos estado trocados en cuanto a las fechas y a las entregas, y normalmente siempre ha sido las entregas el día lunes, entonces yo por cuestiones de viaje que tuve no lo pude entregar. Entonces, no sé, de manera respetuosa y atenta le hago esa solicitud. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, da respuesta al foro, obviamente, pero hay algo importante para tener en cuenta de lo que dice Juan Carlos. Y es que recuerden que habíamos acordado que pues como íbamos una semanita, en dado caso en que por la afluencia que se tuvo que dar reposición a la clase número 2 en la semana número 3, entonces yo le di plazo hasta el domingo. Entonces no olviden que la semana número 3 tienen plazo hasta el miércoles, porque ya esta se había activado de la semana anterior, ¿vale? Y estamos en la semana número 4. La semana 4 tienen plazo, como tal, como ya estamos haciendo clases del lunes, tienen plazo hasta el otro lunes, que es el 29 de septiembre, para que lo tengan en cuenta. Yo siempre dejo que ustedes entreguen las actividades. Por ejemplo, Juan Carlos me decía, profe, déjeme la entregar. Yo siempre dejo que ustedes la entreguen. Inclusive cuando la asignación de la semana, que es sobre todo en la semana 3, en la semana 5, en la semana 7 y 8, que se bloquea, eh, yo no puedo desbloquearla porque yo no tengo el control de la plataforma. Pero si ustedes me lo envían por correo, por la bandeja de entrada, y yo les califico. Obviamente ya no les voy a calificar sobre 5, pues obviamente porque hay un límite que cumplir y porque pues de todas formas hubo estudiantes que pudieron cumplir también el tiempo, entonces pues no sería justo, ¿cierto? Pero de igual manera yo les recibo sin ningún inconveniente.
Juan Carlos, tú postea el foro, porque en los foros sí no se bloquea, tú postea el foro, eso sí me avisas cuando lo hagas para yo proceder a calificarte, ¿vale? Y así con todos. Vale, muchas gracias, muy gentil. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la semana número 4. La semana número 4 es una semana también muy chévere porque es una semana en donde contemplamos lo que normalmente no se contempla ni se imagina en un proyecto, y es lo que puede llegar a ocurrir. Lo que puede llegar a ocurrir en un proyecto, eh, ustedes a veces ni se imaginan las cantidades de situaciones que puede uno vivir en la ejecución de un proyecto, y quizás situaciones que a veces no contemplamos desde la planeación y suelen pasar o pasan. Para eso es importante hablar acerca de lo que se llaman los riesgos, ¿sí? Entonces, los riesgos es lo que me representa lo que puede suceder en el tiempo o en el intervalo de tiempo en que estoy ejecutando un proyecto. Pero eso de qué puede suceder, necesito pensarlo antes. ¿Para qué? Para crear estrategias de mitigación que me puedan reducir lo que puede pasar, o si pasó, que no sea tan afectado el proyecto, que el daño sea a un nivel bastante alto y de una u otra manera quizás obstaculice el desarrollo del proyecto o continúe en el desarrollo del proyecto. Para eso la semana número 4 nos habla de los primeros pilarcitos de la gestión del riesgo, y que la gestión del riesgo literalmente es una base que se debe realizar en todas las fases del ciclo de vida del software. Es decir, que en todas las fases de la construcción de un producto de desarrollo de software se va a contemplar riesgos de diferentes tipos, ¿sí? Entonces, por eso es importante crear un mapa de riesgos. Para eso, esta semana nos invita a organizar los riesgos a partir de una matriz de riesgos, y ya nos habla de que esos riesgos necesitamos identificarlos desde un análisis cualitativo y desde un análisis cuantitativo. Aquí están los diversos recursos que ustedes se pueden apoyar, junto con los recursos complementarios, junto con la IA, ¿sí? Que es hoy en día es una herramienta bastante importante para todo el tema de la planeación de proyectos. Regáleme un momento, voy a conectar aquí mi computadora. Bueno, la pestaña de afianzamiento como tal, el análisis y planeación de los riesgos y el foro de la semana junto con los puntos extras. En el foro de la semana la idea es que continúen trabajando, ojalá sean los mismos grupos, ¿sí? En donde van a empezar a estudiar cuál puede llegar a ser los riesgos que pueden presentar el proyecto ustedes. Para eso la actividad se basa en dos macro preguntas. Una es ¿por qué es importante analizar los riesgos? Y otra, ¿cuáles son los tipos de riesgos que ustedes tienen? ¿Cierto? No todos los proyectos tienen los mismos tipos de riesgos, pero sí todos contemplan las mismas, perdón, categorías, ¿sí? Ahorita vamos a ver en una práctica a qué me refiero con categorías y a qué me refiero con niveles. Entonces, la semana me dice que usted organice, liste y categorice, respecto a las categorías que ahorita les voy a hablar, los riesgos de su proyecto. Luego construya un EDR. Un EDR es muy parecido al EDT, pero no va relacionado con actividades, sino con el checklist de riesgos que usted relacionó. ¿En qué se difiere eso? En que no es un nivel de actividades, sino es un nivel de riesgos, ¿sí? Y que responda las dos preguntas, perdón, tres preguntas. Una, ¿qué es y para qué sirve el análisis cualitativo de riesgos? Dos, ¿qué es y para qué sirve el análisis cuantitativo de riesgos? Y tres,
El análisis cuantitativo de riesgos en ciertas ocasiones permite dar soporte al análisis cualitativo de los riesgos. ¿Cuándo y por qué aplicaría y cuál es el beneficio de utilizar este análisis cuantitativo? Entonces, yo le puedo dar como una ayudita en estas preguntas, dándoles como una orientación, cómo pueden visualizar la respuesta. Primero que todo necesitan referencias bibliográficas, ¿cierto? Entonces, allí de una u otra forma pueden utilizar alguna IA para hacer referencias bibliográficas. ¿Conocen alguna IA? ¿Han hablado, han conocido SC Space o Richard Rabbit? No, profe. ¿No? No, señora. Bueno, SC Space es un agente inteligente para la investigación, ¿sí? Entonces, ese agente inteligente lo pueden utilizar en donde de una u otra manera puedan consultar todo lo relacionado con soporte a referencias bibliográficas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, profe? Entonces, por ejemplo, eh, vamos a crear un nuevo chat. Entonces, voy a coger la pregunta de acá. ¿Listo? Y vamos a buscar. Ahí se demora un poquito. También acá, en My Library, acá, tú también puedes buscar como tal esa pregunta, ¿sí? Y puedes buscar papers relacionados con esa pregunta. Y ahí hay, por ejemplo, él siempre te vota, te simula y te vota los primeros 5 papers que él encuentra en relación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden de una u otra forma crear un resumen de de estas 5 referencias y las 5 referencias utilizar la referencia bibliográfica que es esta de acá, ¿sí? Acá también las Einsteins, lo que about the paper, o sea, todo lo relacionado de acerca de lo que el paper te cuenta, ¿sí? Lo principal, la idea principal. Sí es importante, bueno, acá está para que lo cambien a español, si quieren, pues yo lo uso en inglés también para practicar el idioma, pero si ustedes lo quieren utilizar aquí en español, lo pueden perfectamente programar en español, ¿sí? Aquí está, Spanish. Y él, pues, le dice, el análisis cuantía de riesgos es un método, y acá les da las referencias, que es lo importante. Esto es una guía muy chévere, que le ayuda a ustedes de una u otra forma a, al tema, a mirar siempre un concepto bajo el uso de referencias bibliográficas, ¿sí? Y mire que aquí les envió una serie de información, ¿sí? Y esta información de esto, si ustedes le dicen genere referencias bibliográficas, le genera. Pero si lo usan desde la library, desde la acá, de My Library, ustedes pueden buscar. Entonces pueden apoyarse sobre esto para dar respuesta a las preguntas. Otra herramienta muy chévere en la investigación se llama Redshift Rabbit. Redshift Rabbit también funciona, pero esto es un poco más científico, ¿sí? Sobre todo de pronto para algún tipo de proyecto relacionado con la parte científica.
Eh, por ejemplo, te ayuda a crear estados del arte. Entonces, por ejemplo, me regalan un segundito, por favor. Bueno, entonces acá, por ejemplo, tú le das un nuevo collection y también tú puedes crear aquí proyectos, ¿sí? Le puedes colocar el nombre, por ejemplo, proyecto. Normalmente esa herramienta te ayuda mucho para crear esto, crear cuando de una u otra forma necesita. eh, Crear un estado del arte o crear algún tipo de problemática que usted necesite como pulir, ¿sí? Entonces, él maneja una gran biblioteca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decirle, obviamente, pues la idea es que sean preguntas más elaboradas, ¿sí? Esta herramienta es mucho más investigativa y científica. Él le pregunta que si es algún tipo del área biomédica o algún otro tipo de diferentes áreas. Y él empieza pues a crear una colección desde la referencia bibliográfica más reciente que encuentra hasta la más antigua, ¿sí? Para que ustedes lo puedan, y pueden ir creando colecciones. Entonces, estas dos herramientas son muy buenas para el tema de gestión de proyectos porque nosotros normalmente no vamos a hacer gestión de proyectos únicamente para la industria de software, pero sí puede ser la industria de software con un componente de investigación, ¿sí? Entonces, la gestión de proyectos es bastante amplia. Entonces, les sugiero esas dos herramientas como para que puedan de una u otra manera apoyarse en ese sentido, ¿vale? Bueno, entonces, eh, una vez construyan el EDR y respondan las tres preguntas, como tal, necesito que por favor revisen muy bien cómo van a trabajar el foro. Entonces, el foro lo trabajan de la misma manera que hicieron el foro número 2, ¿sí? Entonces, aquí está el foro de dudas, cómo deben contestar el foro. Entonces, solo un integrante contesta las preguntas relacionadas, relaciona los nombres de los compañeros y los otros compañeros hacen posteado, ¿sí? Realimentación y todo hecho. Entonces, acá vamos a abrir el foro de discusión de la semana número 4. Es importante algo, chicos. Resulta que hubo algunas ocasiones como tal que ustedes decían, profe, es que la actividad, por ejemplo, voy a decir nombres acá, ya. A ver, por ejemplo, Elber. Elber, Daniel y Juan Carlos es un grupo, ¿sí? Entonces, resulta que Elber y Daniel contestó, pero Juan Carlos no contestó el foro. Así Elber lo hubiera relacionado a Juan Carlos en su trabajo, no tiene nota, porque la asignación me dice que su nota corresponde al post que tú realices, es decir, al comentario que realices, independientemente sea de contestar las preguntas o de hacer la realimentación. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ok. ¿Listos? Bueno. Entonces, ¿preguntas hasta el momento? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a entrar en materia en la temática de la semana número 4. Bueno, ¿cómo analizamos y planeamos los riesgos? Resulta que
los riesgos son una parte muy importante en la planificación del proyecto, porque nosotros debemos tener ideas claras de cómo prevenirlos y cómo poder, a través de estrategias, mitigar esos riesgos futuros, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo un proyecto y yo sé que un proyecto es desarrollar una plataforma de desarrollo software que permita la gestión de la información de un proceso de ventas y de compras en una organización, ¿sí? ¿Cuál puede ser el principal riesgo de que la plataforma no funcione? ¿Sí? Entonces, primero, pues que el servidor se caiga, ¿cierto? Entonces, ese riesgo, de una u otra manera, necesitamos mitigarlo con una estrategia. ¿Por qué? Porque una cosa es prevenirlo y otra cosa es evitarlo, ¿sí? Normalmente no lo podemos evitar porque los riesgos de una u otra forma están. Algunos o van a ocurrir. Por ejemplo, la caída de un servidor puede ocurrir, ¿sí? Entonces, puede ser un riesgo frecuente que se pueda mitigar, ¿sí? Pero, por ejemplo, que la plataforma no le funcione el menú, ¿sí? Entonces, eso es un riesgo que podemos contemplar en un futuro, pero ¿qué sucede? Que ese riesgo tuvo una estrategia y esa estrategia tuvo la validación en situ y la validación de una población muestral haciendo uso de esa plataforma, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, yo mitigué el riesgo, no lo evité, lo mitigué. ¿Qué es mitigarlo? Reducirlo o simplemente decirle 0%. ¿Qué? Que si ocurrió no ocurra más, ¿sí? Entonces, esa es como las situaciones que se deben pensar. ¿Y eso cómo se hace, profe? Entonces, primero usted debe entender muy bien el alcance de su proyecto y cada objetivo que lo va a llevar a cada resultado de él mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para que la estrategia sea en que usted realice la lista de riesgos por medio de objetivos y actividades. Así es mucho más fácil entenderlos. Entonces, usted puede prever todo lo que pueda salir mal en un proyecto, ¿sí? Entonces, los riesgos tienen niveles. Normalmente, la matriz de niveles de riesgo está entre 0 y 5, pero realmente el 0 es un valor muy neutral. Por tanto, no se toma. Entonces, siempre se toma de 1 a 5, donde 5 es el nivel de riesgo más alto y 1 es el nivel de riesgo más bajo. ¿En qué influye el nivel de riesgo? En el número de veces que se repite. ¿Qué quiere decir? Que hay dos formas de entender esta matriz, ¿sí? Que ahorita vamos a construir para que ustedes vean. Y es que cuando un nivel de riesgo está en 5, es que tiene dos características. Primero, la probabilidad de que ocurra. Entonces, frecuentemente es el que ocurre más. Y el nivel de criticidad, que es que afecte en gran medida al proyecto o lo afecte en menos medida al proyecto, ¿sí? Entonces, son dos características diferentes que se miran del riesgo. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede si los participantes del proyecto proponen la creación de una nueva aplicación, pero no consideran el tiempo y los recursos necesarios para desarrollarla? Entonces, el tiempo y los recursos son riesgos muy altos en criticidad, ¿cierto? Entonces, si el riesgo es muy alto en criticidad, quiere decir que es peligroso porque tiene un alto impacto. Es decir, que si usted no contempla el tiempo y no contempla los recursos, el proyecto no se puede realizar. Entonces, tiene un alto impacto sobre el proyecto, pero tiene una baja frecuencia de que suceda, porque es muy lógico que si usted va a empezar a hacer un proyecto, usted en la planeación ya va a contemplar el tiempo y va a contemplar los recursos, ¿sí? Entonces miren que la diferencia está en el impacto y en la frecuencia de que ocurra o en la probabilidad de ocurrencia. Teniendo en cuenta eso, hay diferentes tipos de riesgos. Hay riesgos de recursos, hay riesgos de
algún tipo de contratiempo operativo, hay riesgos de desempeño, hay riesgos de falta de claridad. Este riesgo de falta de claridad en los proyectos de desarrollo software es muy alto, porque a veces la falta de claridad de un proyecto, sobre todo en el tema de definir los requisitos y los requerimientos funcionales, tiene un alto grado de confusión, ¿sí? Entonces, esa confusión hace que la falta de claridad sea un riesgo de alto impacto. ¿Por qué? Porque si no hay requerimientos funcionales, pues específicamente el producto no se puede hacer. Entonces, impacta en gran medida al proyecto. No lo ustedes quizás de pronto no lo han contemplado en algún momento, pero es un riesgo realmente hoy en día en una realidad y es la corrupción del alcance. A veces la corrupción en un proyecto impide que el proyecto llegue a su fin. A veces pasa mucho cuando los recursos son muy controlados por el gobierno público o por situaciones públicas en donde no hay los recursos completamente, no están completamente asegurados, ¿sí? Entonces, esto, yo no estoy diciendo que el gobierno sea malo, ¿no? Sino que son riesgos que actualmente y desde hace mucho tiempo y siempre se ha contemplado como una corrupción en el alcance, en el sentido en que quizás las personas impiden la culminación del proyecto por ciertos tipos en donde prevalece más sus intereses propios que el bien común, ¿sí? Entonces, eso también es un tipo de riesgos. Los costos elevados. Los costos elevados del proyecto, de los proyectos también, hoy es un día es una realidad. Estos costos elevados de los proyectos a veces impiden que los proyectos sean realmente culminados con gran satisfacción. Y el otro riesgo es que el factor de tiempo, que a veces nos comprometemos con un tiempo y no damos cumplimiento, ¿sí? Entonces, de eso, de una u otra forma, esos tipos de riesgos lo que hacen es obstaculizar la ejecución del proyecto e impedir que las actividades y los objetivos lleguen a un fin realmente favorable para tanto el proyecto como para los beneficiarios del proyecto. El análisis de los riesgos consiste en analizar uno a uno, identificando primero los tipos de riesgos de un proyecto, luego y establecerlos por categorías, luego por subcategorías y luego por nivel de probabilidad y nivel de ocurrencia, ¿sí? Recuerden que el nivel de probabilidad es el impacto y el nivel de ocurrencia es qué tanto puede repetir la presencia del riesgo durante todo el proyecto, ¿sí? Normalmente el impacto directo sobre ya sea el producto o el servicio que está generando el proyecto puede hacer que no se llegue a un éxito favorable, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente cuando el impacto directo es muy alto y suele ocurrir algo, entonces puede dañar de raíz algunas situaciones de la ejecución del proyecto y del mismo naturaleza del proyecto. Bueno, vamos a ver este videito. Formación virtual L-Team. Pensamiento basado en el riesgo. El pensamiento basado en el riesgo es algo que todos hacemos casi de forma natural. Por ejemplo, si pensamos cruzar una calle, miramos al lado y lado el tráfico antes de cruzar. O quizás sea mejor utilizar el paso o puente peatonal más cercano.
El pensamiento basado en el riesgo tiene en cuenta todos los riesgos asociados a una situación. Sin embargo, no significa necesariamente gestión de riesgos, es decir, una evaluación de riesgos completa con registros de riesgos y todo eso. Significa incorporar en todo lo que hacemos la idea de ¿cómo afectará esto a los resultados que queremos lograr? El riesgo es entendido como un evento negativo que se debe mitigar, eliminar o reducir su impacto. Pero con el pensamiento basado en el riesgo existe una oportunidad, el riesgo positivo. Es así como las organizaciones deberían adoptar el pensamiento basado en el riesgo para mejorar la confianza y satisfacción de las partes interesadas, para establecer una cultura proactiva de prevención y mejora y para asegurar consistencia de la calidad de sus productos y servicios. Tener una cultura de pensamiento basado en el riesgo dentro de la organización es preguntarse todo el tiempo, ¿qué puede salir mal en nuestra organización? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué haremos si algo de eso sucede? Para los sistemas de gestión, la estructura de alto nivel de las normas ISO, por ejemplo, la ISO 9001 o la ISO 14001, promueve que las organizaciones deben tener un pensamiento basado en el riesgo, en el cual exista una forma o proceso para manejar los riesgos del sistema de gestión en relación con el contexto interno y externo de la organización, que incluya las expectativas del cliente y todas las partes interesadas. Estos requisitos son estipulados en Capítulo 4. Contexto. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación. Capítulo 8. Operación. Capítulo 9. Evaluación del desempeño. Capítulo 10. Mejora. Esto implica tener un enfoque basado en el riesgo de los procesos de la organización, pero sin el requisito específico de contar con una metodología formal de riesgos, como por ejemplo la ISO 31000. Cada organización decide qué metodología empleará. Debe ser durante la planificación del direccionamiento estratégico y del sistema de gestión, incluidos sus procesos, cuando la organización debe identificar estos riesgos y oportunidades, teniendo claridad sobre 1. Entradas y salidas. 2. Secuencias e interacciones. 3. Controles. 4. Recursos. 5. Responsabilidades. 6. Riesgos. Para llevar a cabo el tratamiento del riesgo, se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. Identifique los riesgos y oportunidades. 2. Analice y priorice los riesgos y oportunidades. 3. Planifique acciones para abordar los riesgos. 4. Implemente el plan de acción. Aquí me voy a detener tantico. Para que ustedes realmente puedan desarrollar esa habilidad de la gestión de riesgos en un proyecto, lo más conveniente siempre es que ustedes involucren todo el grupo de trabajo, pero no el usuario final ni el cliente. ¿Por qué digo que el usuario final es el cliente? Porque a veces el cliente tiene un rol diferente al usuario final, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no deben saber de los riesgos de su proyecto. Esto, normalmente los riesgos es una información interna del grupo de trabajo, pero sí es importante que todo el grupo de trabajo pueda identificar los riesgos de su actividad. Si son diseñadores, ¿cuáles pueden ser los riesgos del diseño del producto? Si son el desarrollador, ¿cuáles pueden ser los riesgos del desarrollo? Si son de testeo, ¿cuáles pueden ser los riesgos del testeo? Si son de QA, ¿cuáles pueden ser los riesgos de QA? Y aún así,
cuáles pueden llegar a ser los riesgos en la planeación y en el liderazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando involucramos todo el grupo de trabajo, es mucho más fácil identificar, analizar y priorizar los riesgos. Muchas veces uno como líder de un proyecto, a veces también de muchas situaciones o muchos eh, quizás compromisos que tenga el proyecto en la cabeza, su visión a veces es limitada para los riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo está estratégicamente pensando en el desarrollo y la ejecución del proyecto, pero no en lo negativo del proyecto. Pero sí es mucho más fácil cuando involucramos al equipo de trabajo y le decimos, ¿qué puede pasar o qué puede tener usted en peligro para el cumplimiento de sus metas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno en su rol sabe cuál va a ser el cumplimiento de sus metas. Esto hace que se creen planes de acción muchísimo más a la medida del proyecto, mucho más a la medida de los objetivos del proyecto y mucho más a la medida de entregar un producto realmente que contemple todas las condiciones necesarias que se planearon o que se llegaron al acuerdo inicialmente con el usuario, el cliente o en el inversionista como tal, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que se realice la planificación de acciones con base a la participación de todo el grupo de trabajo. 5. Compruebe la eficacia de las acciones. 6. Aprenda de la experiencia. Algunas de las estrategias de respuesta del riesgo son: 1. Evitarlo. 2. Asumirlo. 3. Eliminarlo. 4. Cambiar la probabilidad de que ocurra. 5. Compartir el riesgo. Esto es algo también importante. El riesgo se puede asumir, se puede evitar, se puede compartir, se puede variar en la probabilidad de ocurrencia o se puede eliminar. Normalmente nunca se elimina. ¿Por qué normalmente nunca se elimina? Porque únicamente se puede eliminar cuando no ocurre, ¿sí? Ejemplo, que es un riesgo muy probable, pero la probabilidad de que ocurra es un 0.01, o sea, muy pequeña. En que en la casa de software o el sitio de trabajo en donde se esté realizando el proyecto ocurra un siniestro y se pierda todo, ¿sí? Obviamente puede pasar, uno nunca sabe, pero la probabilidad está en 0.1 algo por ciento, o sea, de que ocurra es muy mínimo, pero nunca se elimina, porque de una u otra forma hay una incertidumbre de que puede ocurrir, uno nunca sabe, ¿sí? Entonces, ¿está contemplando algo irrealista? No, está contemplando algo que puede ocurrir, pero que la probabilidad de ocurrencia es muy baja, ¿sí? Pero el impacto puede ser muy alto, porque si ocurre un siniestro, se pierde todo. ¿Qué va a pasar con el proyecto? O sea, cero, nulo, ¿sí? Hay que volver a iniciar todo el proceso. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia entre eliminarlo completamente o no tenerlo, ¿sí? Que normalmente no tenerlo es una mentira. Siempre vamos a estar expuestos a riesgos. Algunas de las estrategias de respuesta a las oportunidades son: 1. Adoptar nuevas prácticas. 2. Lanzar nuevos productos o servicios. 3. Abrir nuevos mercados. 4. Establecer asociaciones y alianzas. 5. Utilizar nuevas tecnologías. 6. Reducir desperdicios. Una vez se identifique la estrategia a seguir, se deben planificar las acciones encaminadas para lograr esta estrategia, así como el método para evaluar si las acciones han sido eficaces o no. Conclusiones. El pensamiento basado en el riesgo. 1. No es algo nuevo, es algo que usted ya hace. 2. Es continuo.
3. Aumenta la probabilidad de alcanzar objetivos. 4. Reduce la probabilidad de malos resultados. Por tanto, noten que un riesgo no es malo. Inclusive, cuando usted trata de abarcar una gran mayoría de riesgos de su proyecto, usted garantiza que el proyecto tenga buenos resultados. ¿Por qué? Porque usted está preparado para cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿sí? Y inmediatamente atacar. ¿Por medio de qué? Una estrategia, una práctica, un plan B, bueno, un mecanismo. 5. Vuelve a la prevención un hábito. 6. Debe ser una prioridad de la... ¿Qué pasó, muchachos? Miércoles, no sé, dañó la proyección. acción Bueno, virtual. ya eso era lo del video. ¿Se quedó congelada la profe? ¿O soy yo? Sí, parece. Sí, sí, está congelada. Démosle un momento a ver. No sé cómo, pero alguien finalizó la reunión. Ya reclamé. Bueno, voy a volverles a compartir. Tengo que volver a iniciar. Listo. Entonces, para usted empezar a listar ya sus riesgos, usted necesita entender que hay 4 tipos de riesgos. Primero, son todos los riesgos asociados. Sí, los riesgos asociados con los usuarios como tal, es decir, todo lo que pueda pasar con los usuarios, pues usted empieza a listar. ¿Qué puede ocurrir en sus actividades o sus objetivos relacionados con los usuarios? ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir si no, un ejemplo, si no hay un anticipo del proyecto? ¿Sí? En dinero. ¿Qué puede ocurrir si no hay un líder en el proyecto? ¿Qué puede ocurrir si la inversión del proyecto no es como se había contemplado inicialmente? ¿Sí? Entonces, todos esos riesgos relacionados con el usuario, ustedes deben empezarlos a listar. Otra categoría de riesgos son asociados con el líder del proyecto, ¿sí? Entonces, que una enfermedad del líder, la incapacidad de liderar, muchas problemáticas de comunicación entre el usuario con el líder. Ustedes no creen, pero a veces pasa esto, ¿sí? Y lo que se hace es la casa software, pues desistir del líder del Pero proyecto, nomás se hacer las cambios. conocemos. ¿Cómo? Perdón. Lo que hacen es que específicamente es, hacen que el líder renuncie, ¿sí? Por muchas situaciones. Entonces, todos estos factores van asociados a los riesgos relacionados con el líder del proyecto. El otro mundo de riesgos, que es otra categoría, y es los riesgos asociados al proyecto, propiamente a las metas del proyecto, ¿sí? Entonces, cuando fallan la definición de los roles, cuando las responsabilidades no se están cumpliendo, cuando la planeación del proyecto va atrasado, cuando los recursos para el proyecto no están completamente en perfecto estado para ejecutarse, cuando no se cuenta con el recurso para hacerlo, ¿sí? Cuando las metodologías están fallando,
cuando la capacidad instalada no está funcionando. Entonces, todo eso es lo que hace que impide que el proyecto que ejecute de forma positiva, ¿sí? El otro mundo de categoría de los riesgos son los riesgos asociados al entorno, ¿sí? Entonces, cuando nos afecta cambios jerárquicos que están invirtiendo en el desarrollo del proyecto, ¿sí? Normalmente eso uno lo presenta muchísimo cuando los proyectos son proyectos de regalías, donde de una u otra forma cambió el cuerpo administrativo, y uno queda como que ya ahora el proyecto qué rumbo va a coger, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los recursos son recursos de destinación propia, son recursos públicos, ¿sí? Entonces, a veces eso puede ocasionar. Normalmente con las entidades privadas, el riesgo es mucho menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ellos hacen una destinación presupuestal muy aproximada al límite del monto de un proyecto, en donde de una u otra forma los rubros o la asignación de los rubros es mucho más fácil desde lo administrativo. Entonces, los riesgos asociados al entorno desde lo administrativo no se ve tan afectado con el proyecto, ¿sí? Bueno, para la gestión de los riesgos, usted necesita un proyecto. El proyecto debe tener una gestión de proyecto, es decir, debe tener una estructura, ¿sí? Esta estructura como tal se hace a partir de un plan de gestión de riesgos. Es decir, que respecto a la guía del PMU, usted debe hacer o crear una metodología de gestión de riesgos. Esta metodología de gestión de riesgos es donde usted define, identifica, analiza y da respuesta a sus riesgos, ¿sí? Por ejemplo, la identificación del riesgo número 1, qué tipo de qué categoría es, cómo usted va a medir el riesgo, qué estrategia va a usar para mitigar ese riesgo, qué herramienta va a utilizar y cuál es el responsable de la mitigación. Hay muchas herramientas y técnicas a utilizar para el análisis de riesgos, inclusive ni siquiera técnicas tan procedimentales ni tan estructuradamente metodológicas, sino simplemente un checklist y usted identifique, ¿sí? Por medio de brainstorming, por medio de entrevistas, por medio de análisis, por medio de listados, por medio de una matriz, ¿sí? Usted empieza a definir cuáles van a ser sus riesgos técnicos, cuáles van a ser sus riesgos operacionales, cuáles van a ser sus riesgos de gestión y cuáles van a ser sus riesgos externos, ¿sí? Luego, bueno, esto es lo que hace parte de, de la actividad, ¿no? Hasta acá. Hasta acá es la actividad número 4, ¿sí? Entonces vamos a hacer la práctica y el ejercicio con el proyecto. Este es la estructura. Entonces, ¿con quién era el proyecto que estábamos manejando? ¿Con Carlos? Sí, profe, correcto. Carlos, regálame eh, tus objetivos aquí en el chat, porfis. Sí, afortunado. Listo, Carlos. A ver, objetivo general y objetivo específico. Entonces vamos a hacer, esta estructura se llama la estructura. Sí, vamos a ver un poquito más la tablita. Acá. Listo. ¿Dónde está toda rara? Sí, espacial. Categoría. ¿Listo, Carlos? Ya. Entonces, vamos a insertar aquí una tablita. El documento está todo rarito. No deja tampoco dibujar nada. Espérame a ver.
Taller construcción del EDR. Entonces, objetivo general. General, objetivos específicos. Listo. Y ahora copiamos la tablita. Listo, Carlos. Profe, no, Carlos. nada, no los tengo hoy a la mano. Ay, Carlos. Bueno, entonces vamos a hacer el de otro compañero. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que tenga a la mano los objetivos? Sin los objetivos no podemos empezar a listar riesgos porque no sabemos para dónde vamos. O sea, sí o sí los objetivos son importantes, son vitales, no únicamente para identificar los riesgos, sino para identificar a dónde voy con mi proyecto, qué estoy haciendo con mi proyecto, qué voy a hacer con mi proyecto, ¿sí? Todas las W es responder qué va a pasar con mi proyecto, ¿sí? Bueno, ¿quién desea? Para Juan Carlos, empezar a... Juan Carlos ¿Cómo? García. Ya le copio en el chat. ¿Ya lo encontraste? No, no. Pero es una imagen. Ah, mira, aquí está, listo. Los de Juan Carlos. Es que una imagen no me deja copiar bien. A ver, entonces, este es el general, es Juan Carlos. Sí, señora. Listo. Entonces, Juan Carlos va a desarrollar un sistema de información de software. Bueno, acá yo te puedo corregir alguito. Esta Claro palabra que sí. software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente, si tú dices desarrollar un software, ya iba implícita la palabra sistema, porque es que un software tiene un ciclo de vida y por tanto ya es un sistema, ¿sí? Pero Sí, si tú dices un sistema de información, ya sería diferente, ¿sí? Entonces ahí te dejo como la incógnita. O lo dejas solo software o lo dejas como un sistema de información, o que sea, yo creo redundante. que es sistema de información, ¿sí? Por lo que noto. Sí, es un sistema de información, profe. Sí. Listo, te voy a corregir acá. Entonces, sistema de información. Listo, desarrollar un sistema de información que permita la dirección de mejoramiento de barrios de la Caja de Vivienda Popular, organizar, centralizar y gestionar la información relacionada con los planes de desarrollo, programas, proyectos de inversión, proyectos de infraestructura y contratos. Y contratos, bueno, aquí está como esto redundante. Entonces, desarrollar un sistema que permita mejorar, consulta y generación de informes. Bueno, todo esto se llama gestión, ¿sí? Entonces, todo eso lo pueden resumir en una palabra. Desarrollar un sistema de informe que permita a la dirección de mejoramiento de barrios organizarlo todo. Gestionar la información relacionada con los planes de desarrollo, programas, proyectos de inversión, proyectos y contratos. Ya, no más. ¿Por qué? Porque esto va a ser un análisis de datos. No, es un sistema de información. Profe, ¿Incluye un análisis de datos? sí, porque usted luego cruza qué plan de desarrollo se hizo con qué recursos, con qué proyecto, eh, como eso tiene metas, cuánto se hizo, cuántos metros cuadrados, con qué plata, en qué Sí, año. pero entonces el análisis de datos lo hace es la persona, no lo hace el sistema propio. Ah, ok. Lo hace pues a través de consultas, ¿no? O sea, no sé Ajá. cómo se... Entonces, por eso se llama gestionar la información. Gestiona toda la información de los planes de desarrollo, programas, proyectos de inversión, proyectos de infraestructura y contratos. Toda esta información le permite
a la dirección tomar decisiones con base a los resultados que genera, ¿sí? Sí, señora. Entonces, como es un sistema, pues un reporte. Entonces hace reportes de diferentes tipos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿me regalan los objetivos específicos? Claro que sí. Ahí le hice como una correccioncita a ustedes, pues ya mirarán si la toman o la dejan, ¿vale? Listo. Listo, profe. Entonces, caracterizar, desarrollar código fuente, bien. Entonces, listo. Bueno, entonces caracterizar los requerimientos funcionales y no funcionales para el sistema de información misional de la dirección, Diseñar la estructura funcional y no funcional. Bueno, yo le puedo enseñar algo. A veces es muy importante darles nivel a los objetivos, obviamente también dependiendo del nivel taxonómico, ¿sí? Pero pues como ustedes son unos estudiantes de posgrado y todo eso, ustedes ya no pueden estar hablando de estructura funcional y no funcional. Ustedes ya tienen que estar hablando de arquitectura software, ¿cierto? Entonces diseñar la arquitectura software del sistema de información para la gestión de información misional de la dirección, incorporando módulos de acuerdo a lo que dice en el proceso de montado. ¿Listo? Bien. Listo. Desarrollar el código fuente del sistema de información para la gestión de la información y ahí sí, toma de decisiones, ¿sí? Del ¿Sistema? Ah, no, ya está del arriba. misional, de la misional, del No, de la proceso. Es, del proceso, sí, ¿eso qué es? ¿Un proceso? sí, es un proceso. Del proceso misional de la dirección. Listo. Bien. ¿Sí ven cómo cambia un poquito? Bueno, entonces ahora yo vengo y me traigo esto acá. Y le digo, su tabla está toda rara. O el formato del... Bueno, y le digo, voy a crearme aquí una para que usted vea. Y le digo, objetivos, riesgo, categoría, nivel. A mí me gusta siempre colocarle responsable. Apenas estoy haciendo el listado, ¿no? El listado. La guía del PMU me dice que lo tengo que estructurar así, pero necesitamos hacer el proceso de analizar primero, ¿cierto? Listo, entonces yo tengo estos tres objetivos que es a los resultados que va a llegar mi proyecto, ¿cierto? ¿A qué va a llegar mi proyecto? A caracterizar, voy a colocarlos en dígito 10 para poderlos revisar bien. ¿Listo? Entonces el proyecto va a llegar a caracterizar. Entonces, ¿qué riesgo puede tener el objetivo caracterizar los requerimientos? Entonces resulta que así a simple vista es muy complicado de detectar los riesgos. El que lo hace súper bien porque tiene una habilidad y una capacidad súper genial. Pero cuando no, es importante colocar primero las actividades.
las actividades. ¿Listo? Ah, bueno, entonces resulta que esta actividad es 1.1, ¿sí? Entonces resulta que caracteriza los requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, primera actividad, realizar una entrevista al cliente y usuarios finales. ¿Qué riesgo puede tener esa actividad? Ah, listo, entonces yo ya puedo identificar un riesgo. No es que tú hagas riesgo por actividades, sino que las actividades te ayuden a identificar esos riesgos. Entonces, ¿qué riesgo puede tener la caracterización de los requerimientos? Incumplimiento de los encuentros entre usuarios y líderes técnicos del proyecto. Ese puede ser un primer riesgo, ¿sí? Este puede ser un primer riesgo. Si ellos incumplen, ¿qué va a pasar con los requerimientos funcionales? No sé qué. No se va a obtener. Muy bien, no lo vamos a poder hacer. Ahora, ustedes no lo contemplan, pero es algo que a mí me gusta contemplarlo y yo les sugiero que lo hagan. Y es medir un riesgo, puede ser el nivel de satisfacción. Del usuario o del cliente. ¿Saben por qué? Porque levantar requerimientos requiere una característica muy importante en la persona que haga esa actividad y es la empatía con el cliente. Si usted no tiene empatía con el cliente, usted no le entiende al cliente, genera una situación no muy tranquila, entonces el cliente puede estarle diciendo información por decírsela o información que no es o información confusa o errada. No ¿Y qué va a precisa. pasar con los... Señor? Información no precisa. Sí, señor. ¿Y qué va a pasar con los requerimientos funcionales? No se van a poder establecer, ¿cierto? Bueno, Sí, categoría. Esta categoría, en este caso, son riesgos relacionados con el usuario, ¿cierto? sí, Muy bien. ¿Qué nivel tienen esos riesgos? Acá hay dos cosas. Primero, el impacto. Segundo, la probabilidad. ¿Listo? ¿Qué significa el impacto? El impacto es que si esto suele pasar, ¿qué impacto le trae al proyecto? Entonces, en mi caso, un 80%. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hay requerimientos funcionales? Pues no se puede hacer nada, ¿cierto? sí, Probabilidad de que ocurra, para mí, un 20%. ¿Por qué? Porque es una probabilidad de que ocurra muy baja. Inclusive yo le pondría un 10, pero como por ponerle algo un poquito más alto. ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted como desarrollador o líder de un proyecto de desarrollo software no contempla muy bien los requerimientos funcionales, su proyecto no da inicio. Entonces la probabilidad de que eso ocurra la tiene que mitigar. ¿Sí lo ven? sí, Responsable, líder del proyecto. Y listo. Y ahí usted hace el listado y esto se llama un estructura EDR. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice la guía metodológica? Cuando usted vaya a hacer la categorización, entonces categorice por riesgos técnicos, por riesgos de gestión, riesgos de recursos y riesgos externos y riesgos organizacionales. Entonces, quiere decir que estos riesgos de acá
relacionados con el usuario, según la metodología, son riesgos técnicos. Profe, ¿por qué ¿La vieron? son riesgos técnicos? Porque la metodología me dice que en los riesgos técnicos está requerimientos, diseño, desarrollo e integración. Ok, O sea, todo lo relacionado con el producto. ¿Ya? ya. Y en gestión me dice que está todo lo relacionado con planificación, monitoreo, comunicación. En los recursos está humanos, tecnológicos, financieros. Por ejemplo, un riesgo de acá puede ser no se ha entregado o incumplimiento más bien, para que no se vea, incumplimiento del anticipo que se le pida del anticipo del 50%. Normalmente uno siempre pide el 50% de anticipo para ejecutar un proyecto de desarrollo software. Profe, No hay una ley, no hay un estándar. Simplemente como que el mercado, la industria de software se mueve de esa manera. ¿Sí? profe, Entonces, aquí hay un riesgo financiero, mire. Entonces, hay un riesgo de recursos financieros. Entonces, aquí tengo uno, tengo otro riesgo de recursos financieros en el primer objetivo, que es el anticipo. ¿Sí? profe, ahí no habría un riesgo también humano al estar involucrado el usuario. ¿De qué? Es que su merced ahí menciona que el riesgo es incumplimiento de los encuentros entre usuarios y líderes técnicos. Y abajo, Ah, ok. en la Acá. metodología había recursos humanos. Ah, Entonces me no, queda pero la es duda. que el riesgo de recurso humano es, por ejemplo, el ausentismo. ¿Sí? El ausentismo, por ejemplo, que la actividad no se lleva a cabo por culpa del recurso humano. ¿Sí? Por ejemplo, la rotación, el ausentismo, las incapacidades, la muerte, aunque uno pues nunca contempla eso, pero es un riesgo, porque si el desarrollador principal, no sé, está pasando por una situación que le detectaron en ese momento una enfermedad y pues lamentablemente falleció, ¿qué va a pasar con el proyecto? ¿Cierto? Entonces, Pro- esos son los riesgos humanos. Profe, ¿usted está tomando los riesgos humanos es del lado del equipo desarrollador, no del lado Cualquier equipo. Cualquier equipo, por ejemplo, el líder técnico, el líder del proyecto, que el líder del proyecto renuncie. ¿Sí? Claro, pero del lado del equipo desarrollador, no del lado de la empresa que requiere los servicios o de la entidad No. Cuando hablamos de riesgos de recurso humano, es dentro del equipo de trabajo. de desarrollo. Ah, ok, Sí, listo. señor. Cuando hablamos de los riesgos de usuario como tal, son los relacionados con el usuario. Inclusive, esos riesgos se llaman riesgos externos, mírelos acá, que son acá relacionados con los usuarios. Ya, ¿Qué es lo gracias. que Disculpe pasa, una pregunta. ¿Y señor? otro riesgo de recurso no sería como físico en caso de algún desastre natural? Cayó el edificio, se inundó, Ese sería un riesgo de recursos físicos. por eso. Ujú, sí, señor. Entonces sería como un cuarto ítem ahí en el tercer 3.4, ¿verdad? Sí, un 3.4, sí, señor. Sino que Gracias. la guía como tal lo contempla cuando hay así sucesos de algo muy relevante como tal, la guía los contempla en recursos tecnológicos o recursos financieros, ¿sí? Pero sí sería bueno, no está mal que acá se pueda colocar físicos.
porque en este caso, pues, hay una pérdida. Por ejemplo, la pérdida de algún hardware, ¿cierto? O no sé, el servidor. Falencia en la infraestructura física. Ujú. Bien. Ujú. Entonces, ¿qué estoy llevando esta estructura de acá? Voy a señalar aquí en amarillito. Esta estructura amarillita, que es la estructura de la metodología PMU, la estoy llevando a una estructura de DDR, gestión por proyectos, ¿sí? Donde es mucho más sencillo detectar por riesgo también su nivel. ¿Por qué? Porque en la siguiente actividad le van a pedir a ustedes la matriz y así usted puede detectar mejor el nivel de cada riesgo, ¿sí? Profesora, ¿cuántos deben ser los riesgos por cada objetivo, por cada, no actividad, sino por cada objetivo? No hay el mínimo de riesgos ni el máximo de riesgos, es los que usted cree que su proyecto contempla, ¿vale? Acá sí es importante detectar el nivel de impacto y el nivel de probabilidad en cada riesgo. Por ejemplo, este impacto y probabilidad como tal es de este riesgo, ¿sí? Cada riesgo tiene su propio nivel y su propio impacto, es decir, su propia probabilidad, ¿sí? Nivel es la probabilidad o el impacto. Entonces, cada riesgo debe tener su propio impacto y su propia probabilidad. ¿Por qué? Porque no todos tienen un impacto alto, ni todos tienen un impacto bajo, ni todos tienen una probabilidad alta, ni todos tienen una probabilidad baja, ¿sí? Entonces, Pro- ¿qué deben hacer para la actividad? Esta estructura de DL. Y acá, Profesora, aquí pueden colocar un informe. Este es un informe de ejemplo, ¿no? Y hasta acá, que es el análisis cualitativo de los riesgos, el análisis cuantitativo de los riesgos, es hasta acá, ¿sí? Como tal, pero dando respuestas. Esto lo vamos a contemplar y lo vamos a terminar en la semana número 5, que es el que me pide el plan de gestión de riesgos como tal. Bueno, entonces, preguntas hasta el momento. profesora, ¿Todo eh, claro? us- profesora, Señor. usted anteriormente mencionó el nivel de riesgo que iba de 1 a 5 y mencionó la frecuencia y mencionó pues que se diferenciaba de la frecuencia y la crisicidad, algo así fue el término. La Entonces, criticidad. entonces ahí Es que cómo se el jugaría. nivel, sí, el nivel de 1 a 5 se hace es cuando tú haces la matriz, ¿sí? Que tú Ajá. haces una matriz. Espérate, te la voy a mostrar. Te lo voy a mostrar aquí por Google, pero yo le voy a hacer un ejemplo de la matriz de riesgos. Entonces, ¿qué me dice la matriz de riesgos? Acá. La matriz de riesgo me dice que el impacto, que a mayor impacto, ¿sí? Que yo estoy midiendo en un 80% como tal, tiene un nivel grave o severo y que a menos probabilidad el impacto es menor, ¿sí? Entonces, ese nivel de 1 a 5 lo vas a utilizar en la próxima semana cuando vayamos a construir la matriz de riesgos.
Ok. ¿Ya? Sí, Por el momento solo estamos construyendo el EDR, que es el listado de mis riesgos, no más, ya. ¿vale? Vale, sí, señora. Listo. En el EDR yo hablo de porcentajes, pero en la matriz sí hablo de niveles, ¿ya? Sí, Entonces, sí. por ejemplo, para que no te confundas, acá en el nivel uno le puede llamar impacto versus probabilidad. Y ahí no te confundes, Ok. ¿vale? Ok, profe. Listo. Bueno, este documento yo se los comparto. Vuelvo acá. Y entonces, esta es la matriz, ¿sí? Que la matriz yo se las puse ahí, pero se las voy a profundizar un poco más la próxima semana, pero le doy como una apertura. Siempre cuando los niveles de probabilidad son bajos, los impactos como tal también son bajos. Pero resulta que la matriz me habla de un punto extremo, un punto medio y un punto bajo. Teniendo en cuenta eso, siempre cuando la probabilidad de que sí ocurra el riesgo va a ser el impacto alto. Y cuando la probabilidad de que el riesgo muy rara vez ocurra, depende del nivel que se encuentre, puede ser el impacto. ¿Por qué? Ejemplo, el siniestro. La probabilidad de que ocurra es raro, 1, pero es un impacto catastrófico, alto, ¿sí? Pero no llega al extremo porque la probabilidad es baja, ¿sí? Siempre hay Sí, una confusión en esta matriz. Entonces, por eso la vamos a hacer juiciosamente la, la, la próxima semana, pero para que la vayan mirando. Esta es una explicación muy buena, ¿sí? Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los directores, los riesgos altos en atención pues, a los ejecutivos, los moderados deben ser para atención y los bajos deben ser para prevención, ¿sí? sí. Bueno, entonces, ¿usted cómo hace que un riesgo sea cuantitativo? Un riesgo siempre usted tiene que convertirlo de forma cuantitativa, como yo lo estoy haciendo acá. El incumplimiento de los encuentros entre usuarios y líderes técnicos del proyecto de Juan Carlos tienen un impacto del 80%, pero tiene una probabilidad del 20%. Así estoy haciéndole un análisis cuantitativo. ¿Y cuál es mi análisis cualitativo? Todo lo que yo puedo analizar respecto al incumplimiento de los encuentros entre usuarios. ¿Que por qué? ¿Que por qué? Que porque llovió, eh, porque no se llegó a un acuerdo de reunión, porque, es decir, todas las características o efectos que se perciben alrededor del riesgo. Eso es el análisis cualitativo. ¿Listo? Pero para usted tener una medición muy puntual de sus riesgos, siempre se recomienda que se haga un análisis cuantitativo, no un análisis cualitativo, ¿sí? Porque normalmente los análisis cualitativos de una u otra forma tienen que convertirse en una categorización de valores numéricos. Entonces, a la final, siempre van a convertirse en un número. Por eso es que nos sugieren siempre en la gestión de proyectos, independientemente cuál tipo de gestión de proyecto sea, pero aún más en desarrollo de software, que los riesgos sean realizados a partir de un análisis cuantitativo para una mejor comprensión, ¿sí? La gestión, la estructura de la gestión de riesgo, también yo la puedo definir por medio del tipo de riesgo tecnológico, por medio del riesgo de personas, por medio de riesgos organizacionales, por medio de riesgos de herramientas, por medio de
riesgos de requerimientos y por medio de riesgos de estimación. Esta estructura de gestión del riesgo es sobre un ciclo de vida de software, ¿sí? Entonces, si tengo de tecnología, un ejemplo puede ser que la base de datos no se pueda procesar, no pueda procesar información, que las personas no tengan unas habilidades necesarias para hacer uso de la herramienta, desde la organización que no se haya asignado una persona responsable literalmente del funcionamiento de la plataforma, que el código fuente sea ineficiente y no está dando respuesta como debería dar, ¿sí? Que los requerimientos funcionales no están realmente respondiendo a las necesidades del cliente y que el tiempo estimado para hacer el producto, solucionar los bugs y desarrollar una herramienta de software acorde está dado en incumplimientos. Entonces, la estimación del tiempo no se realizó de la mejor forma, ¿sí? Entonces, también pueden utilizar este tipo de estructura de riesgos, ¿sí? Recuerden que nosotros no nos podemos limitar, hay muchas metodologías y muchas formas, pero nosotros como líderes de proyectos somos la cual pues elegimos la mejor de acuerdo al proyecto que estemos realizando. ¿Cuál es la mejor? La verdad no sabría decirles la mejor. La que más uso es la de por medio del marco lógico, que es por medio de objetivos. Esa es la que más uso. Y normalmente lo más importante es identificar los riesgos, más allá de utilizar una estructura sesgada para algún proyecto, ¿sí? Entonces, ¿usted cómo hace la gestión de riesgos? Primero, identificando los riesgos, determinando la probabilidad del impacto, encontrando soluciones para cada riesgo, revisando la evaluación del riesgo, que esto es lo que se llama el plan de gestión de riesgos, que es lo que vamos a conformar la semana 5, ¿sí? Para eso usted tiene que responder estas 3 preguntas. ¿Qué probabilidad hay de que se produzca este caso de riesgo? ¿Cuál sería el impacto y la gravedad que tiene si se produjese? ¿Cuál es nuestro plan de respuesta a este riesgo? Dados la probabilidad de que ocurra el impacto que podría tener, ¿qué nivel de prioridad le asigna? El nivel de prioridad es cuando vamos de 1 a 5. ¿Quién es el responsable en caso de que el riesgo se haga realidad? Eso es muy importante. Establecer el responsable es muy importante. Acá yo les dejo un videito para que vean con un ejemplo de gestión de riesgos de proyecto. El video no dura mucho, ¿sí? Se los dejé para que pues ustedes puedan hacer una analogía de lo que hemos visto, ¿sí? Y acá también les dejé un video que les indica cómo es una forma adecuada de evaluar los riesgos. O sea, usted ya le estableció el impacto, le estableció la probabilidad, ahora cómo lo va a evaluar. Si de 1 a 5, de 0 a 5. Bienvenidos a esta. Entonces, esto es muy importante. Con este video voy a dar inicio a la próxima semana. Y algo muy importante, el riesgo tiene un proceso y el proceso del riesgo se debe materializar en un KPIs. ¿Qué significa eso? Que hay que establecerle un indicador al riesgo. ¿Para qué? Para que usted lo mida, ¿sí? Para que usted sepa en dónde va, si lo mitigó, si se presentó, si no se presentó, y si en dado caso de que se presentara, qué estrategia utilizó para mitigarlo y en cuánto tiempo usted lo está mitigando, ¿sí? Entonces, esto es demasiado importante que esto tenga un destino llamado un indicador de medición. Y eso es todo por hoy. ¿Preguntas? Profe, es que vi que la actividad dice que tiene cierre hasta hoy. ¿Usted le cambiaría la fecha para poder subirlo al miércoles? No, ustedes pueden cargarlo. Y si no les carga, normalmente eso tiene dos días, siempre tiene unos días de hábiles. Espérenme, voy a mirar una cosa. Ya le voy a pasar este documento.
pero voy a mirar, pues, de acá me deja. Que generalmente se bloquea. Que como este curso tiene unas preferencias. No, el foro no se va a bloquear. ¿Me estás hablando de la actividad 3 o del foro? Sí, no, de la actividad 3, profe. Mm. Espera. El lunes pasado era. Ok. Acá, sí. Listo, ya. Ahí ya les arreglé. Profe, buenas ¿Vale? noches. El foro no lo puedo arreglar, porque en el Listo, foro no, profe, no gracias. se puede arreglar. Como el foro es abierto, no me deja arreglarlo. ¿Vale? Profe, ¿nos podría compartir la diapositiva en el foro? Sí, claro. Voy a compartir la pantalla y voy a compartirles aquí el documento. Mm, Por el foro de dudas, ¿sí, profe? Sí, sí, señor. Y acá no me está dejando compartirles el documento. Porque será. Cloudify Launcher Trial. Canon Bits in the Coast. Profe, una No lo deja, pregunta. Es que no me lo deja compartir. la actividad de la semana 3 hasta hace un momento salía con fecha de entrega el 22 de septiembre, pero ahora cambió al 15 y ya sale como faltante. A ver. Espérame ya. Actividades. Actividad semana 3. Ah, no, ahí aparece hasta 24. Mira, porque es que se coloca la semana en que empieza. Espérame, ya le comparto pantalla. No sé No si importa, alguien más puede mirar porque compartir. a mí me sale fecha 15. Dice Mire, faltante. hasta Sí, 24. a mí también me sale faltante. No Sí, importa que diga. A mí también me sale con fecha del 15 para entrega el 15. Acá dice hasta 24. ¿No les deja subir hasta el 24? Sí. Porque es que esta fecha yo no la puedo modificar. Ahí dice que está disponible hasta el 24. Ujú. A mí también me sale hasta el 15. O sea, si le sale el botón de empezar tarea es porque se puede entregar. Muestre, compártame pantalla 1, por favor. Ah, mira, ahí puede empezar, no hay que dice, mire, disponible hasta el 24. Es que la fecha de entrega cuando inicia la semana. Ahí pues, tú le das empezar tarea y le puedes entregar. Hasta el 24 a las 23:55.
Listo, profe. ¿Vale? Ya de compartir. Sí. ¿Aclarados, chicos? Bueno, entonces buenas noches, que estén bien, cuídense, nos vemos Gracias. el lunes. Profe, muchas ¿Vale? gracias. Chao. Las diapositivas, Vale, profe. gracias. Las diapositivas.